Pablo, hubo una época en la que estaba mal visto en Hong Kong escuchar el chino mandarín inclusive. No le gustaba el de Hong Kong, te hablo hace 15 años más o menos, cuando llegaban los primeros turistas de China se los veía con cierto recelo y no había mucho cariño hacia el sonido del chino mandarín ni hacia el chino continental. Vos me estás confirmando que esa imagen y ese estereotipo ya está Y cambiando. ahora, no está cambiando. De hecho, la imagen o la percepción del chino continental acá en Hong Kong, en la gran mayoría de la gente, quizás sea peor todavía ahora. Ah, Y bueno, entendí especialmente, entonces. especialmente con la epidemia del COVID-19, varios restaurantes de Hong Kong, por ejemplo, pusieron carteles en sus entradas, eh, o sea, rechazando la clientela china continental. Y la única forma en la que ellos discriminan a los chinos continentales es por el habla del mandarín. Pero después fueron criticados también estos restaurantes por diferentes aspectos, pero en un principio uno de los, digamos, uno de los chistes que ocurrió cuando aparecieron estos carteles es que la gente empezó a puntualizar que no solamente los chinos continentales utilizan el chino mandarín, sino que también los taiwaneses, o la mayoría de los taiwaneses, digamos, en Taiwán, por ejemplo, se define muy claramente, el lenguaje oficial es el chino mandarín, es el Kuo-yu, Pudohua. y no es el Taiwanhua, el taiwanés. Entonces, el chino mandarín es hablado tanto en Taiwán, en China continental, en Malasia, Singapur también, por ejemplo, y por muchas comunidades de chinos en el extranjero, o chinos étnicos en el extranjero, porque quizás sean canadienses, quizás sean estadounidenses. Pero ahora yo creo que hay mucha tensión entre los chinos continentales y los hongkoneses o los hongkonitas. En los últimos años y particularmente en el último año con las protestas aquí en Hong Kong, eh, y la campaña de propaganda o digamos la forma en la que estas protestas de Hong Kong fueron dadas a conocer en China continental, muchos chinos continentales ahora tienen la imagen de que en Hong Kong la juventud es pro-independentista, es anti-China, es violenta y quizás incluso subversiva y terrorista. Y este es el discurso oficial ahora, de que los jóvenes en Hong Kong son partícipes en actividades terroristas y la policía de Hong Kong también proyecta esta imagen. Pero a ver, volviendo a lo de los hitos históricos, esto se ha venido acumulando, porque en el 2012, venía diciendo recién, supuestamente el gobierno quería implementar el currículo de educación patriótica. Y ahí quiero explicar entonces todo de lo que estábamos hablando recién. Dale. Si los hongkoneses no entienden qué es ser chino, entonces lo vamos a imponer en la educación de Hong Kong, para que desde chicos entiendan qué es ser chino y qué implica ser chino y todas las peculiaridades de ser chino. Entonces, hubo también una protesta muy grande, organizada principalmente por estudiantes de secundaria, y el líder del movimiento, o uno de los líderes más carismáticos del gobierno, de ese movimiento, fue Joshua Wong. Joshua Wong, que ahora tiene mucha presencia en diferentes medios cuando, por ejemplo, hace lobby con respecto a Hong Kong en el Congreso en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Joshua Wong salió de ese movimiento en el 2012 y el resultado de ese movimiento también fue la cancelación de la política de gobierno. Pero entramos entonces a la segunda década, perdón, la segunda década de postergación del sufragio universal en Hong Kong, y entramos a 2014, que fue la protesta más larga de Hong Kong, 80 días de ocupación callejera, quizás no tanta gente constantemente en las calles, pero fueron 80 días de ocupación entre septiembre, mejor dicho, perdón, entre septiembre y noviembre, finales de noviembre. Tres lugares de Hong Kong muy céntricos. Uno es Causeway Bay, es un centro comercial muy importante, fue ocupado por los manifestantes, y la sede del gobierno en Admiralty, el territorio, digamos, el distrito de Admiralty en la isla de Hong Kong también fue ocupado, y el distrito comercial de Mong Kok, que también es un distrito muy importante en el lado de Kowloon, en el lado continental de Hong Kong, fue también ocupado por 2, 3 meses. Entonces, ese movimiento no dio ningún resultado. La demanda era sufragio universal, tanto y voto, digamos, elección total de los miembros del legislativo y del jefe ejecutivo.
pero en realidad el gobierno central, y como dije, este tipo de decisiones constitucionales tienen que pasar por el gobierno central en Pekín, y el 31 de agosto de 2014 el gobierno central ya había decidido que no se iba a poder ejecutar este tipo de elecciones en Hong Kong. Duplicaron el número de electores en el colegio electoral del jefe ejecutivo, pero también hicieron que los parámetros para elegir o para postularse como candidato al jefe ejecutivo son ahora más exigentes que en el pasado. Entonces, ahora los legisladores de la oposición en Hong Kong votaron en contra de esta postura o de esta propuesta del gobierno, y entonces ahora volvemos a otra década de posibilidad de ningún cambio en el sistema de generación del legislativo y del jefe ejecutivo de Hong Kong. Así estamos donde estamos, y desde el 2014 entramos a 2019 y fueron las manifestaciones quizás más largas desde desde junio, que comenzaron, el 9 de junio comenzaron las manifestaciones contra este proyecto de ley para que los criminales puedan ser extraditados a China continental. Y de hecho, este caso tiene que ver con Taiwán, porque es una propuesta de reforma legislativa, porque hubo un asesinato en Taiwán perpetrado por una persona de Hong Kong. Él asesinó supuestamente a su novia en ese momento en Taiwán cuando estaban de viaje, pero no había extradición entre Hong Kong y Taiwán, o mejor dicho, entre Taiwán y Hong Kong. Y el gobierno de Hong Kong decidió postular esta reforma legislativa que permite extraditar a las personas a China continental. ¿Me entendés? Este es el problema. Sí. No tiene nada que ver con Taiwán, pero el pretexto fue Taiwán. Pero según, este es otro temazo para otro día, según el principio de un país, dos sistemas, y según la postura de Pekín, Taiwán es parte de China. Entonces, como Taiwán es parte de China, si Hong Kong legisla la extradición de presos de Hong Kong a China continental, eso quiere decir también que puede extraditar personas a Taiwán. Pero desde un principio que el judicial de Taiwán, el Poder Judicial y la policía de Taiwán dijo que esto es imposible, es inaceptable, porque necesitamos tener una estructura para poder extraditar personas aquí a Taiwán, no a China continental. No aceptaríamos nunca este tipo de extradición. En fin, el gobierno de Hong Kong se empecinó en seguir con su reforma, y a pesar de la protesta del 9 de junio, de haber conocido 1 millón de personas, fue una protesta inmensa. Sí, fue algo histórico. Yo estaba cubriendo esa manifestación y me pareció impresionante, porque jamás había visto semejante tipo de manifestación en Hong Kong. Y eso que hay muchísimas manifestaciones en Hong Kong. El 1 de enero de cada año, el 1 de mayo de cada año, el 1 de julio, que es el aniversario de la entrega de la soberanía de Hong Kong a China, el 4 de junio, el aniversario de la masacre en Tiananmen. Estos son algunos de los eventos calendario básicos, ¿viste? Todos los años tenés este tipo de manifestaciones y protestas y vigilias en Hong Kong. Pero Pablo, lo que ocurrió el 9 de junio del año pasado era increíble. De todas formas, esa misma noche, Carrie Lam, la jefa ejecutiva de Hong Kong, decidió que se iba a seguir adelante con la segunda, con la propuesta de ley. Y obviamente que eso generó más protestas y desembocó en violencia. Y luego, una semana luego, a pesar de que el gobierno haya decidido seguir adelante, más gente todavía salió a la calle, mucha más gente. Yo creo que se duplicó por lo menos el número de gente. Y oficialmente, o sea, según los organizadores, 2 millones de personas se manifestaron el 16 de junio. Pablo, en este caso creo que además fue desafiante los diferentes tipos de públicos que participaban de estas manifestaciones. No eran estudiantes jóvenes solamente, sino que se podía ver a gente mayor, a adultos, obviamente, abuelos. Es decir, toda la sociedad de Hong Kong se unió detrás de esta causa. Así que fue mucho más significativo que un movimiento solamente ejecutado por estudiantes. Fue algo masivo y que integró a toda la sociedad detrás de esta causa. Es algo así, ¿no?
Sí, porque, a ver, creo que no lo mencionamos hoy, Hong Kong tiene una población de 7 millones o quizás 7 millones y medio, porque hay mucha población flotante entrante y saliente de Hong Kong y extranjeros. Pero, a ver, 7 millones de personas, y si los organizadores mintieron o exageraron, no habían 2 millones, pero si a ver, rebatimos por la mitad, 50% de personas, según los manifestantes, digamos, 1 millón de manifestantes en la calle. ¿De dónde vas a sacar 1 millón de estudiantes en Hong Kong? O sea, no es No hay. posible que haya tantos estudiantes. Yo me acuerdo el 12 de junio, cuando supuestamente se iba a proceder con la segunda lectura del proyecto de ley, muchísima gente nadie contó el número de personas ese día, muchísima gente se había espontáneamente juntado en el legislativo de Hong Kong y rodeado el legislativo y completamente paralizado el tráfico para que los legisladores no pudiesen entrar a la segunda lectura. Ese día me acuerdo que estaba con otro periodista amigo, estábamos mirando la situación y yo decía, qué increíble, cometí el error de decir, por ejemplo, qué increíble cuántos estudiantes aquí manifestándose. Y me dice mi amigo, pero estás loco, ¿cómo puede ser que haya tantos estudiantes en Hong Kong? Contá cuántas escuelas hay, y la distribución demográfica. Esto no son todos estudiantes, acá No, no van los números. hay muchos jóvenes, pero no son estudiantes, son jóvenes profesionales ya trabajando desde hace no sé cuántos años. Y decís muy bien también vos recién, el 16, perdón, el 16 y el 9 de junio, esas dos manifestaciones tan grandes, tampoco es posible que haya solamente estudiantes. Era gente de todo tipo de edades. Y yo, por ejemplo, también como decís muy bien, vi a gente de la tercera edad, vi a niños, a las familias enteras, a clanes enteros, a grupos de amigos, o sea, había de todo tipo de gente. Era una Esto, manifestación para defender la identidad propia del hongkonés, para decir no somos China continental, somos otra China y no podemos ir en contra de nuestra naturaleza, ¿no? Tenemos a que ver, defenderla. eh, uno de los lemas de la protesta, que eso surgió luego, no en junio del año pasado, uno de los lemas más importantes es Quang Fu Hong Kong Si Toi革命. O sea, recuperar o arrebatar Hong Kong, recuperar, mejor dicho, sería mejor, recuperar Hong Kong y revolución en estos tiempos. O sea, eso se convirtió en el lema luego, pero en un principio lo que pedía la gente era básicamente, te lo digo de una forma muy directa, era mantener esta autonomía legislativa y autonomía judicial de Hong Kong. Porque en años anteriores hubo varios casos bastante curiosos de desapariciones en Hong Kong. El caso de los libreros de Causeway Bay Bookstore, esta librería de Hong Kong que publicaba libros que el gobierno chino quizás no encontraba muy apetecibles, y su responsable, Kue Minhai, residente en, si no me equivoco, Pattaya, en Tailandia, desapareció de su residencia en Tailandia y apareció en la televisión nacional de China. Luego, varios de sus asociados acá en Hong Kong, de la librería, desaparecieron de Hong Kong y aparecieron luego en China continental. O sea, hubo dos confesiones, una es de Paul Lee, uno de los colegas de Kue Minhai, Paul Lee de Hong Kong, apareció de pronto en China continental y su esposa en su momento había dado a conocer a la prensa local de Hong Kong este caso y había manifestado en entrevista con la prensa de Hong Kong de que el documento de identidad de Paul Lee estaba en Hong Kong y que, o sea, sin el documento no podía haber cruzado la frontera. Pero luego apareció en la televisión Phoenix, de hecho, es un canal de Hong Kong, pero básicamente nadie ve ese canal en Hong Kong y su mercado principal es China continental. El señor Paul Lee apareció de pronto en Phoenix en el canal Phoenix hablando de los crímenes que cometió, etcétera, de su arrepentimiento. O sea, este tipo de cosas tenía mucho, traía un sabor amargo a la gente de Hong Kong y legislar para extraditar a la gente de Hong Kong a China continental, obviamente que no le apetecía para nada a la población de Hong Kong. Pero como decís vos, después esto se convirtió en una defensa de la identidad de Hong Kong. Por eso el lema. Y luego también por eso los restaurantes que apoyaban este movimiento empezaron a discriminar a los chinos continentales de una forma casi bastante directa y no muy amable, que digamos. Pablo, en consonancia
En sintonía con el crecimiento de las manifestaciones que se dio desde 2014 en adelante, especialmente el año pasado, se vio una respuesta policíaca fuera de dimensión, desmedida con respecto a lo que se Sí, podía ver del otro lado, que eran alumnos, estudiantes, gente común que se preparaba de alguna manera para las manifestaciones, se ponían gafas y se tapaba la cara e intentaba prepararse para eso, pero sin armas y sin cualidades combativas, ¿no? Solamente gente que toma las calles para sí. llevar adelante esta manifestación. Pero desde el año pasado hasta ahora, inclusive, vemos que la policía de Hong Kong tomó como estilo una fuerza desmedida. Y podemos ver imágenes de la policía yendo en contra de personas que están desarmadas completamente, de un, no sé, transeúnte común que tal vez les pareció que era sospechoso, de gente que les responde levemente y ellos responden con un spray en la cara o les pegan. Hemos visto Sí. imágenes muy fuertes de golpes en el subte a una familia y en general todo lo que llega desde Hong Kong y que tiene que ver con la represión policial está fuera de medida completamente. ¿Cuál es la situación entonces para la sociedad hoy y cuál es su relación con la policía cuando salen? ¿Qué está pasando en ese sentido desde la seguridad y desde el control que hoy la policía está haciendo sobre la población? A ver, la policía de Hong Kong, obviamente que es herencia de la colonia británica, y la policía de Hong Kong es en realidad, yo creo que sería algo paralelo a los carabineros en Chile, por ejemplo, o no sé si existe algo similar, policía armada en Argentina. O sea, no es Sí, la policía federal, es la policía armada. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, en cantonés, cuando hablamos de agentes policiales uniformados, se dice agente policial en uniforme militar. Y recordemos que, por ejemplo, hasta hace pocos años, el uniforme de la policía de Hong Kong era de verde, verde olivo, verde caqui, ¿viste? Era un uniforme de hecho militar. Y esa era la imagen y la herencia de la policía colonial, policía británica, la policía real de Hong Kong, digamos. Entonces, esa fuerza policial cumple dos roles, o sea, al mismo tiempo tiene el papel de el control de la sociedad, la policía civil, la policía de la comunidad, esta imagen de policía que ayuda en la casa, qué sé yo, en asuntos del barrio, pero luego al mismo tiempo tiene este papel de control de la sociedad y de entrenamiento antiterrorista, etcétera, y también hay tropas especializadas ahora. Eh, los manifestantes, desde un principio, no, y creo que todo el mundo tiene que tener en cuenta, la gente en Hong Kong no sabe manifestarse de forma violenta. Y las imágenes que luego vimos de las protestas quizás fuesen una consecuencia directa de la acción policial y no tanto de un planeamiento por parte de los manifestantes. Lo que quiero decir es que con cada represión violenta por parte de la policía, los manifestantes se veían obligados a defenderse cada vez más. Si vamos a volver a ver, por ejemplo, imágenes de junio del año pasado, vamos a ver que los manifestantes venían vestidos de cualquier forma y a lo mejor venían con una mascarilla, un barbijo o con una bufanda, un tapacaras cualquiera, para evitar que las cámaras de seguridad en todas partes en Hong Kong dieran, o sea, se puedan reconocer a estas personas, porque ya desde 2014 había mucha represalia política, mucha represalia contra los manifestantes. Pero el atuendo de los manifestantes luego se convirtió en cascos, eh, tanto de motocicleta, viste, como las de Taiwán, o cascos de militares casi. No sé exactamente de dónde los sacaron, quizás, pero a lo mejor son de cascos de esos de plástico que parecen los cascos militares. Y luego también máscaras de gas, máscaras contra los gases tóxicos, o sea, los lo gases vi. lacrimógenos de la policía, gafas de protección, guantes de protección, rodilleras, coderas, todo tipo de protección. Cada vez más los manifestantes se protegían porque querían mantener las líneas y porque muchas veces las manifestaciones no eran autorizadas por la policía. La policía cada vez más no autorizaba, desautorizaba las manifestaciones, entonces eran ilegales
y la gente tenía que defenderse de cierta forma para poder permanecer en las calles y manifestarse. Entonces mi postura o mi análisis, lo que yo observé fue que los manifestantes se empezaron a defender y a armarse cada vez más según la acción de la policía. Y eso obviamente que no, o sea, seguía escalándose la violencia y no tenía ningún signo de apaciguarse. La única razón por la cual ahora no tenemos violentas manifestaciones en la calle o violentos choques entre la policía y los manifestantes es porque tenemos el COVID-19 y la epidemia y la gente ya no sale a las calles. Pero tampoco es verdad porque, por ejemplo, hace un par de días hubo otra manifestación eh, conmemorando precisamente uno de estos eventos en los cuales la policía, el accionar de la policía fue muy cuestionable y como ahora supuestamente uno no puede agruparse en grupos de más de 4 personas en la calle, la policía supuestamente o según los manifestantes empezaba a agrupar a la gente en grupitos de 5 y empezó a multarles, a pesar de que la gente ni se conocía. O sea, estaban en la calle y además distanciados porque tomaron nota de lo que pasó en, si no me acuerdo mal, Jerusalén, Tal fue en cual. Israel, y se manifestaban de forma separada, o sea, se mantenían a 2 metros de distancia de cada uno. Pero la policía los agrupaba en grupitos de 5 y les pasaba multa. Era una cosa muy conveniente. Entonces, ahora es muy difícil manifestarse en Hong Kong y, por ejemplo, la protesta anual que decía, una de las protestas anuales que decía recién, del 1 de mayo, del Día del Trabajo, fue desautorizada por la policía. Y ahora queda por ver, por ejemplo, si la vigilia anual por la masacre de Tiananmen el 4 de junio eh, podría ser o no autorizada por la policía, no se sabe, queda por ver. Pero lo que parece que no va a ocurrir es que se levanten las restricciones con respecto a la epidemia. Entonces sería muy difícil también agrupar a tanta gente en el Parque Victoria, en el centro de Hong Kong, generalmente son de 100.000 personas más o menos las conmemoraciones del 4 de junio. Pablo, y la relación entre, digamos, ¿cómo es la vida en Hong Kong hoy? ¿Se siente la presión de China continental? ¿Hay menos libertades en forma fáctica? Ah, es una sensación, pero no es real en el sentido de que la vida sigue igual. La policía está siguiendo gente, con esto quiero decir, estudia a los Sí, manifestantes. ¿Cómo es la situación y el ambiente de vida en Hong Kong ah, hoy a partir de toda esta llegada de la presión de China con más fuerza? primero, a ver, creo que tenemos que definir lo que está pasando en Hong Kong. Y como mencionaste la policía, yo creo que eso es importante subrayarlo. La presión de China viene de diferentes formas y la principal manifestación de la restricción de las libertades es lo que venimos hablando recién, la acción de la policía de Hong Kong. O sea, los agentes del gobierno central de China son sus proxies aquí en Hong Kong, la policía, el gobierno de Hong Kong, la gente que ocupa puestos de poder en Hong Kong. Estos son sus agentes de ejercimiento del poder aquí en Hong Kong. Y luego, por el otro lado, tenemos, como dije al principio, esta oficina de representación del gobierno central, que supuestamente no tiene poderes ejecutivos o poder de monitoreo de la situación en Hong Kong, pero solamente es de contacto entre Pekín, el gobierno central, y el gobierno de Hong Kong. Pero mucha gente desde hace mucho tiempo, desde hace 2 décadas, de casi el principio de la formación del gobierno administrativo, del territorio administrativo especial de Hong Kong, que siempre ha dicho que esta oficina, la Central Liaison Office de Hong Kong, siempre fue el gobierno secreto, el verdadero gobierno detrás del gobierno de Hong Kong. Pero recientemente, en abril de 2020, habló abiertamente de la política de Hong Kong, de que el legislativo tendría que aprobar los presupuestos, etcétera, y muchos detalles así que no tienen nada que ver con el gobierno central de Pekín si se respetase la autonomía. Luego, al mismo tiempo, se arrestó a un famoso ex legislador y abogado de Hong Kong, Martin Lee. Se arrestó a un importante magnate o businessman, un empresario de los medios
Jimmy Lai, muy famoso por su periódico Apple Daily, que es uno de los Sí, periódicos más exitosos en el lenguaje chino, tanto en Hong Kong como en Taiwán, pero su negocio ha ido bastante mal en los últimos años. Una de las razones es porque muchas empresas retiraron sus avisos publicitarios del Apple Daily, posiblemente o supuestamente por presiones por parte de Pekín para que no contribuyesen a la recaudación publicitaria de este periódico. Entonces, entre las personas arrestadas, 15, 16 personas arrestadas, estaban estas dos prominentes figuras de Hong Kong, figuras de la oposición. Luego también tenemos varios arrestos de supuestos, qué sé yo, bombas caseras, de tramas terroristas. Entonces, ahora mucha gente en Hong Kong se encuentra ante la realidad de que necesita, por ejemplo, representación legal, necesita un abogado. Muchos jóvenes, ¿cuántos fueron arrestados desde junio del año pasado? Creo que 4.000 personas a 5.000 personas fueron arrestadas, de las cuales creo que menos de un 10% han sido acusadas de algo y han sido sometidas al proceso legal. Puedo equivocarme en las cifras, no las he revisado porque se siguen arrestando a personas con implicaciones con respecto a las manifestaciones. Entonces, la sensación de la gente en Hong Kong es que la realidad estaba cambiando rápidamente y que esto no va a durar. O sea, la autonomía de Hong Kong no va a durar hasta 2047 y que a 22 años cambio de 22, vamos a 23 ahora, a 23 años de la transferencia de la soberanía de Hong Kong, ya no hay tantas libertades y ya se ha alterado, o sea, se ha dañado el sistema judicial de Hong Kong. Esa es la realidad a la que se enfrenta la gran mayoría de la gente de Hong Kong ahora, pero tenemos en septiembre de este año 2020 las elecciones legislativas y todos los indicios apuntan a que estas acciones policiales de arresto de prominentes figuras de la oposición, de la intervención directa de un organismo chino en los asuntos internos del legislativo de Hong Kong, por ejemplo, todo esto indica de que ellos quizás no quieran perder las elecciones legislativas, quieran mantener su mayoría absoluta, mayoría decisiva en el legislativo, y quizás incluso puedan recurrir a postergación de la elección o alteración de ciertos parámetros para la postulación a la candidatura para evitar que la oposición obtenga más representación en el legislativo de Hong Kong.